de declaratoria conjunta que emite el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, INFOEM, y el Instituto Electoral del Estado de México, IEM, sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales durante la elección de gubernatura 2023 en el Estado de México. Se encuentran presentes en el presidium la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. El doctor José Martínez Vilchis, comisionado presidente del INFOEM. La maestra Laura Daniela Durán Ceja, consejera electoral del IEM. El maestro Francisco Bello Corona, consejero electoral del IEM. La doctora Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral. La licenciada Sandra López Bringas, consejera electoral de este instituto. La maestra Marta Patricia Lozano Sanabria, consejera electoral del IEM. La maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera electoral del IEM. El maestro Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo de este instituto. La maestra María del Rosario Mejía Ayala, comisionada del INFOEM. La maestra Sharon Morales Martínez, comisionada del INFOEM. La maestra Guadalupe Ramírez Peña, comisionada del INFOEM. El doctor Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del INFOEM. Se encuentra presente también el licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante propietario del Partido Acción Nacional. El maestro Ramón Tonatiu Medina Mesa, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. La licenciada Araceli Casasola Salazar, representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática. El doctor José Luis López Alvarado, del Partido Movimiento Ciudadano. Y el maestro Efrén Ortiz Álvarez, representante propietario del Partido Nueva Alianza del Estado de México. Damos la bienvenida a las y los directivos, jefas y jefes de unidad del INFOEM y del IEM que nos acompañan en este evento. A continuación, cedo la palabra a la doctora Amalia Pulido Gómez. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de las consejeras y el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, agradezco su presencia en esta Casa de la Democracia Mexiquense. Saludo con mucho gusto al comisionado presidente del INFOEM, al doctor José Martínez Vilchis. Su compromiso con la ciudadanía para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información es admirable. También recibimos con mucho afecto a las comisionadas Rosario Mejía Ayala, Sharon Morales Martínez, Guadalupe Ramírez Peña, así como al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, integrantes del Pleno del INFOEM. Bienvenidos y bienvenidas. Valoro el compromiso de las y los representantes de partidos políticos que hoy nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias por su acompañamiento y su presencia. La literatura sobre la transición democrática de México suele referirse a la arena electoral. El cambio desde un sistema de partido hegemónico hacia uno en que todas las fuerzas políticas tienen oportunidad
de ganar una elección si consiguen convencer el voto ciudadano fue importante y vertiginoso. En muy pocos años, el país logró salir de los listados de las no democracias que emiten las agencias internacionales para calificar entre los sistemas de mayor sofisticación. En la actualidad, los índices de integridad electoral ubican a nuestro país como una democracia electoral y otorgan anualmente valoraciones muy por encima de la media en esa categoría. Se reconoce globalmente la solidez de las instituciones electorales mexicanas. Pero la arena electoral es solo uno de los soportes de la transición democrática mexicana. El reconocimiento del derecho a la información y la ampliación constante de esta prerrogativa ciudadana son otra cara de la misma moneda. Conocer la información en posesión de gobiernos e instituciones pasó de ser una concesión graciosa para las élites cercanas a los poderosos para convertirse en un derecho ciudadano universal, garantizado y, mejor aún, exigible ante instancias como el INAI o el INFOEM. Estos cambios de paradigma, junto con el que corresponde al deber de maximizar los derechos humanos, sentaron las bases para el cambio del México autoritario a la democracia que vivimos hoy en día. Aunque conceptualmente separados, todos ellos encuentran su origen en las demandas de la ciudadanía. Las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y los liderazgos democráticos lograron articular estas demandas ciudadanas en propuestas concretas y en exigencias factibles. La arena política no es ajena a este fenómeno. No solo las instituciones del Estado, sino también los institutos políticos han sido transformados a partir de las exigencias del colectivo social. Prueba de esto fue la necesidad de que la ciudadanía tuviera acceso a la información que se generaba al seno de los partidos y así establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Acorde a los principios consagrados en nuestra Carta Magna, todas las personas tienen derecho al libre acceso a la información. Esta información deberá ser plural, oportuna y accesible para que la ciudadanía pueda analizarla y también difundirla como parte del ejercicio de sus derechos de participación en la vida de la comunidad. En un primer momento, la demanda por información pública en posesión de los institutos políticos se centró en el tema financiero. Los partidos operan con recursos públicos, por lo cual es justificable conocer su destino. Posteriormente, se amplió el espectro de la demanda por información al incluir también fenómenos que ocurren al interior de la vida partidista. De manera notable, se exigía transparentar los procesos de selección de candidatos y candidatas e incluso de sus dirigencias. Esta obligación de transparentar la información en posesión de los partidos políticos se consolidó a raíz de la reforma del 2014. En esta se les incluyó en el catálogo de sujetos obligados, con lo que se institucionalizó la responsabilidad que tienen con la ciudadanía de garantizar el acceso a la información pública y con la protección de datos personales. Se pueden advertir fácilmente las coincidencias temporal y material de las evoluciones mexicanas en cuanto a las arenas electoral y de acceso a la información pública. Pero hay un tercer punto de contacto. La transparencia y la rendición de cuentas son herramientas fundamentales para detonar la participación política y ampliar la inclusión de los diversos grupos sociales en la discusión de los asuntos públicos. Cuando los protagonistas de la contienda, es decir, los partidos políticos, se comprometen y cumplen a cabalidad estos principios, la democracia se fortalece y, por lo tanto, fortalecemos la confianza en las instituciones. Por ello, es de celebrar que dos instituciones clave en la vida democrática mexiquense, el INFOEM y el IEM, plasmen posiciones conjuntas en la declaración que hoy suscribimos. Este instrumento fortalece el Estado constitucional de derecho, en tanto que se compromete con el cumplimiento irrestricto de la norma. Además, permitirá a la ciudadanía ejercer sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos político-electorales, con información completa, lo que genera posibilidades de un voto razonado. Estamos imprimiendo calidad a la participación ciudadana. Este instituto, al ser responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, en observancia a los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad,
objetividad y paridad que rigen su actuar, refrenda su compromiso de trabajar con determinación para atender los desafíos que se enfrentarán en la próxima elección. En el IEM seremos cuidadosos y minuciosos para cumplir a cabalidad con las 52 obligaciones de transparencia comunes y 15 específicas que nos mandata la norma, relacionadas todas con el proceso electoral. Honraremos el principio de máxima publicidad que rige nuestra actuación. La historia del IEM siempre ha estado asociada a hacer de la transparencia un valor cotidiano. De cara al proceso electoral de la Gobernatura 2023, estamos en el momento idóneo para que cada uno de los actores involucrados en los comicios refrenden su compromiso con la transparencia y con la tutela del derecho humano de la protección de datos personales. De ahí la importancia de certificar que ambos derechos estén garantizados en cada una de las etapas de la jornada. Concluyo haciendo un respetuoso pero firme llamado a todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y partidos políticos a mejorar nuestras prácticas organizacionales y nuestros mecanismos de interacción con la ciudadanía, para que la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y el cumplimiento efectivo de las normas electorales sean el faro que guíe nuestro actuar en el proceso electoral de 2023. La democracia somos todas y todos. Muchas gracias. Antes de continuar, damos la bienvenida al licenciado Joel Cruz Canseco, representante propietario del Partido del Trabajo. Enseguida cedo la palabra al doctor José Martínez Vilchis. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta mañana importante para nosotros. Quiero expresar estas palabras a nombre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México, de mis compañeras Guadalupe Ramírez Peña, Rosario Mejía Ayala, de Sharon Morales Martínez en particular, porque es quien lleva la responsabilidad del Instituto Electoral del Estado de México. En el Instituto dividimos el trabajo con los sujetos obligados entre los 5 integrantes y a ella le toca esta parte. Expreso mi solidaridad con ella también por este evento. A Gustavo Parra, por supuesto. Agradecerle a este Instituto Electoral del Estado de México, a sus consejeras, a su consejero, a la presidenta, por supuesto, esta oportunidad de que estos 2 órganos autónomos constitucionales que tienen cometidos diferentes, pero que coinciden en una cosa muy relevante. Ambas actividades, la electoral y la de transparencia, tienden a mejorar las democracias en el mundo. Si el trabajo entre órganos autónomos hechos para preservar mejores democracias se hace de manera conjunta, como en esta declaratoria, creo que vamos por buen camino. El cometido es similar, que es mejorar la democracia y servir a los ciudadanos al final de todo. Por eso estamos muy contentos esta tarde de estar aquí con ustedes en esto que le llamamos declaratoria conjunta entre ambas instituciones, para no hacer otra cosa que exhortar, como se hace previo a los procesos electorales, tanto a los actores políticos del Estado, a los sujetos obligados, y esta mañana en particular a los partidos políticos, a los representantes de partidos políticos que nos acompañan. Por eso enfatizo la presencia de ellos, de Alfonso Bravo, del maestro Tonatiu Medina, de Araceli Casasola, por supuesto, de Joel Cruz Canseco, de José Luis López y del maestro Efrén Ortiz Álvarez, que nos acompaña también. Tuve la oportunidad de hablar con algunos de ustedes por teléfono, no dejé de hablar también con el doctor Francisco Vázquez, de Morena, quien anticipaba que tendría un compromiso, eso me decía al menos a mí, pero que estaría solidario también con la convocatoria que hacían ambas instituciones. Y decía a ustedes que tenemos esa convicción, perdón, estaba omitiendo al señor secretario ejecutivo, que es a quien más conozco de la mesa, con años de trabajo con él hace tiempo, con esa confianza lo estaba omitiendo, señor secretario. Qué gusto saludarte otra vez. Y decía a ustedes que con esta segura responsabilidad que estamos teniendo esta mañana de hacer la convocatoria, luego ocurre que damos por hecho que sabemos nosotros qué tipo de información pública
es la que deben conservar los partidos políticos en las plataformas, ¿no? Que tenemos claro eso, y qué tipo de protección de datos personales deben cubrir. Y esto ocurre porque muchos tenemos la duda de si en épocas de veda electoral la información constituye propaganda gubernamental o no. Y entonces hay que también tener cuidado con las leyes electorales. El artículo 85 de la Ley de Transparencia del Estado dice que la información publicada por los sujetos obligados en términos del presente título no constituye propaganda gubernamental, lo dice muy específicamente, y además enfatiza que dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de transparencia. Lo puntualiza de manera muy clara y lo hace así la ley porque sabe que el ciudadano se va a favorecer de la información, sobre todo que de los partidos políticos pueda encontrar en épocas electorales. Esto es muy natural. Y a los partidos políticos les asigna, mencionó la presidenta, las fracciones que deben cumplir, el cúmulo de fracciones. El artículo 100 le dice a los partidos políticos que deben publicar al menos el padrón de afiliados, los convenios de participación entre partidos políticos, los montos de las cuotas aportadas por sus militantes, el financiamiento privado que ellos obtengan, sus documentos básicos, naturalmente, las remuneraciones de sus órganos de dirección estatales, municipales, regionales y distritales en su oportunidad, que es algo que mucha gente, como en todos los demás sujetos obligados, solicita de manera muy común. ¿Cuánto ganan los que ejercen recursos públicos? Lo cual es muy normal. Hace mención también del currículo con fotografía reciente de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Entre otras, al Instituto Electoral le señala, entre otras, las siguientes obligaciones: los listados de los partidos políticos, los informes que rinden estos partidos políticos, el registro de candidatos, los montos de financiamiento público que ellos obtienen, las metodologías sobre publicación de encuestas que resultan interesantes para mucha gente, los cómputos totales de las elecciones y los resultados y declaraciones de validez de las mismas. Todo esto es de interés público y por eso la ley señala muy específicamente qué le corresponde a los partidos políticos, qué al Instituto Electoral y al resto de sujetos obligados, entre otros su marco normativo, su estructura orgánica, su directorio con nombre, cargo y nombramientos, la remuneración, como ya había citado hace un rato, los gastos de representación y viáticos. Esto es lo que se solicita. Este acuerdo de esta mañana pretende que estas obligaciones de transparencia se confirmen delante de ustedes. Estando los representantes de partido, este evento adquiere dimensiones diferentes, porque se genera compromiso con la transparencia, con el acceso a la información y también con la protección de datos personales. A veces podría parecer contradictorio que pedimos la máxima publicidad, pero también solicitamos que se protejan datos. Entonces algunos dicen o máxima publicidad o en ocasiones protege datos personales. Ambas cosas se tienen que combinar. Y las leyes específicamente citan de qué forma hacerlo. Finalmente yo diría que hacemos esta convocatoria sumándonos al trabajo con ustedes, con partidos políticos, por supuesto con el Instituto, presidenta, secretario, los servidores públicos que nos acompañan aquí esta mañana testimonian ello, tanto del Instituto Electoral como del de Transparencia, que estamos listos para apoyarles con la capacitación. Guadalupe Ramírez, entre otros, se encargan en el Instituto de llevar el área de capacitación. Y bueno, en estas épocas los partidos políticos pueden solicitar también esta capacitación en materia de acceso a la información, de transparencia o de protección de datos personales, que luego resulta muy técnico y muy complicado. No es sencillo también la tarea de hacer capacitación en materia de datos personales, pero estamos listos para atenderles. Ese es el mensaje final. Estamos a sus órdenes para sumarnos al trabajo, siempre en beneficio de los ciudadanos y de nuestra entidad federativa. Que sea para bien de todos y muchas gracias. A continuación, se llevará a cabo la firma de la declaratoria conjunta entre el INFOEM y el IEM.